Bueno, buen día a todos. Yo soy Martín Gullón, soy integrante de la regional Sáenz Peña de APRESID. El tema que nos toca hoy compartir en este taller, cultivos de cobertura en la provincia del Chaco. Si hay alguien que no sea de nuestra región, la región chaqueña es muy distinta a la región de la Pampa Húmeda, pero tenemos problemáticas muy parecidas. Nos aquejan las mismas problemáticas que lo aquejan a ustedes hoy, que es principalmente problemática con malezas. Y esto sucedió porque implementamos las mismas tecnologías que implementaron ustedes. Ahora, la solución, que es una parte de solución de los que son los cultivos de cobertura, como son regiones muy distintas, no la podemos tomar como receta, sino que ahí viene la importancia de la investigación local que están llevando a cabo acá mi colega Lorena Chiruc en el INTA de Sáenz Peña. Bueno, la modalidad del taller va a ser vamos a tener 40 minutos, una presentación de 20 minutos por parte de la ingeniera y después va a haber un espacio para preguntas de 17 minutos. Les recomiendo por favor que pongan en silencio los celulares. Y no se puede fumar. Así que, bueno, le voy a leer el currículum. Lorena Chiruc es ingeniera agrónoma, está cursando una maestría en ciencias agrarias con orientación en producción sustentable. Es becaria de formación en INTA Sáenz Peña, Chaco, con el tema manejo de cultivos de cereales y oleaginosas en ensayo de larga duración con enfoque ecofisiológico en la región chaqueña. Predicción de efectos a largo plazo. Responsable de la red de evaluación de híbridos de girasol. Responsable de ensayos de cultivo de cobertura invernales en el centro de la provincia del Chaco y es profesora adjunta de morfología de las plantas vasculares en la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad del Chaco Austral. Así que, sin más, los dejo con la ingeniera. Muy buenos días, gracias a APRESID por la invitación a participar del Congreso. Quiero contarles que todos estos datos son llevados a cabo gracias al grupo interdisciplinario que conformamos en la Estación Experimental del INTA de Sáenz Peña. Sin este grupo creo que la información que recaudamos no sería tan rica. Como nos dijo Martín recién, lo que vamos a ver son cultivos de cobertura en la provincia del Chaco. Estos ensayos comenzaron en el año 2016 con muchos interrogantes cuando nos planteamos qué especies hacer en la provincia, cómo se iban a comportar y la elección de estas especies a evaluar para que se ubiquen, para los que no son de la provincia del Chaco. Esta es una imagen de la provincia donde se llevaron a cabo los ensayos de cultivos de cobertura, es en la localidad de Presidencia de Roque Sáenz Peña. Como ustedes ven ahí, se localiza en el centro de la provincia y los ensayos están localizados en la estación experimental, en los lotes que esta institución tiene. En el año 2016, las especies que se decidieron realizar fueron gramíneas, y nos quedaba la inquietud de cómo era el comportamiento si elegíamos alguna especie de leguminosa. Entonces, las especies elegidas eran avena, centeno, trigo y triticale, y para incorporar una leguminosa pusimos vicia. Se volvió a repetir los ensayos en el año 2017 y nos quedaron algunas preguntas por respondernos, entonces decidimos, además de las especies utilizadas en la primera campaña, incorporar, en este caso, una mezcla que estaba constituida por vicia y triticale, melilotus y además un barbecho largo para ver cuál era el comportamiento versus lo que eran los cultivos de cobertura.
Nosotros, dentro del grupo de trabajo, las variables que pensamos y elegimos evaluar a nivel de suelo era la humedad del suelo al momento de la siembra de estas especies que habíamos elegido, luego la humedad al momento del secado de cada una de estas especies para ver cuánto consumían desde la siembra hasta el secado, y la humedad a la siembra de los cultivos estivales. Los cultivos estivales que se realizan en la región, el algodón, que es uno de los cultivos importantes en la provincia, soja y maíz, y a nivel de lo que eran los cultivos de cobertura decidimos medir y evaluar cuál era la producción de materia seca que producían estos cultivos de cobertura al momento del secado, y luego al momento de la siembra qué cobertura o qué materia seca nos quedaba antes de la siembra de los cultivos estivales. Como ustedes saben, la provincia del Chaco o el norte de Argentina tiene altas temperaturas en el periodo de verano, entonces era evaluar también cuánto nos quedaba del momento del secado al momento de la siembra de los cultivos estivales. Y también la otra variable que medimos a nivel maleza, cómo se comportaban estos cultivos de cobertura en cuanto a malezas, y decidimos en cada especie evaluar la diversidad de malezas, el número de malezas y sacar materia seca de estas malezas para ver cuál era el desarrollo de cada maleza en las especies que habíamos implantado. Esta es una imagen para que vean cómo estaban diseñados o cómo estaba posicionado el ensayo en el lote experimental. Ustedes van a ver que los tratamientos de avena, trigo, centeno, triticale y vicia están divididos en tres. Se lo dividía en tres porque una parte iba a la siembra de algodón, otra soja y otra maíz. Así podíamos evaluar después el rendimiento de estos cultivos estivales al momento de la cosecha sobre los cultivos de cobertura que le antecedían. En el año 2017, además de evaluar las mismas especies, se habían incorporado tratamientos y decidimos también agregar un método de secado, no solo basarnos en el método de secado químico, sino incorporar un rolado para ver cuál era el efecto que este rolo ejercía sobre estas especies. Este es el lote antes de la siembra en el año 2016. La siembra se realizó el 2 de mayo, que se encontraba de esta forma, y 20 días después de la siembra, esta era la implantación del ensayo que habíamos logrado. En el año 2017 veníamos de un rastrojo de soja. La siembra en este año se realizó mucho más tarde, en el mes de junio, debido a que habían precipitaciones importantes en los meses anteriores y no nos permitía poder entrar al lote a sembrar. Entonces, cuando pudimos hacerlo, realizamos la implantación de los cultivos y este era el lote, pero 3 meses después de la siembra. Si ustedes comparan dos semanas después de la siembra con 3 meses después, esto se debió a que después de la siembra tuvimos un déficit hídrico en la zona que hizo que también los cultivos se atrasen un poco. ¿Cómo definimos nosotros el momento de secado? Lo hacíamos de forma visual y considerábamos que las especies debían estar entre un 70 y un 80% de su floración, que era cuando nosotros decidíamos interrumpir su ciclo. Como ustedes pueden ver en la proyección, la avena y el centeno se había secado mucho antes que el resto de los cultivos, habían llegado a esas condiciones que nosotros considerábamos para secarlo. El trigo 103 días después de la siembra, el triticale y la vicia 144 días después de la siembra. La siembra había sido el 2 de mayo y los cultivos habían sido secados después. Se usó en el primer año, como les dije, en el 2016, solamente secado químico. Para todas las especies de gramíneas había aplicado glifosato y para la especie de vicia, fluroxipir. Esta es una imagen de cuando nosotros realizábamos
el muestreo para determinar materia seca de los cultivos. Al mismo tiempo hacíamos el registro de malezas, la extracción para llevarlo a peso seco, se anotaban cuáles eran las especies que se presentaban y luego se calculaba. Esta es una imagen del lote al momento de los secados en el caso de las gramíneas. Acá ven en el extremo la nodulación de vicia. Otra imagen más de nodulación de vicia que era muy importante para nosotros. Y estas eran las condiciones que se encontraban el lote a la siembra de los cultivos estivales. En el año 2017 se hizo la incorporación de un método de secado aparte del químico, un rolado. Este rolo fue fabricado en el Secaín con cuchillas que lo que hacían eran fraccionar los tallos de las especies. El peso se lo incorporaba con agua, cargándole agua. Era la mayor o menor presión que uno ejercía. Y en la imagen de abajo así quedaba el lote cuando uno pasaba el rolo. El rolo podía ser, en este caso nosotros lo manejábamos de forma manual con 2 operarios. Y así se encontraba el lote cuando se realizó la siembra en el año 2017 de los cultivos estivales. Como ustedes pueden ver, también avena y centeno se secaron juntos. Nuevamente son cultivos que llegan más rápido al 80% de floración. Trigo y triticale y la mezcla se secaron también juntos. Y vicia días después al secado anterior. Estos son los resultados que obtuvimos en estas 2 campañas. En cuanto a materia seca, podemos hablar que los cultivos de cobertura en la provincia del Chaco pueden arrojar resultados entre 500 y 6.500 kilos de materia seca por hectárea. Ustedes ven en la primera barra, esta era la cantidad o los kilogramos de materia seca al momento del secado. Después, como les había comentado, se evaluó al momento de la siembra del algodón, que la siembra del algodón se realizó en noviembre, y esta era la cantidad de materia seca al momento de la siembra de la soja y del maíz en el mes de diciembre. Como ustedes pueden ver, desde el inicio hasta la última siembra de diciembre, desde noviembre a diciembre, cuánto redujo en materia seca que quedaba sobre la superficie del suelo. En el año 2017, la producción de materia seca, la que mayor nos presentó fue avena, y las otras especies bajaron un poco la producción de materia seca debido al déficit hídrico que estábamos teniendo en la zona. Ustedes van a ver acá que la barrita azul ese es el secado químico y la amarilla es el rolado mecánico. En cada uno de los tratamientos los diferenciamos para ver cuál de estas 2 métodos de secado nos dejaba mayor cobertura a nivel de suelo. Además se evaluó la disponibilidad de agua útil en el suelo. Este es en el año 2016, que fue un año muy bueno. Tenemos al momento del secado de los cultivos de cobertura, al momento de la siembra, todos los lotes tenían aproximadamente la misma cantidad de agua útil disponible. Al momento del secado, esto era lo que consumió cada cultivo para su desarrollo. De todos los cultivos, el que más nos había consumido agua era el triticale. Y después a la siembra del algodón y del maíz y la soja, ustedes pueden ver que el agua útil en el suelo se había incrementado. Esto se debió a las precipitaciones que ocurrieron después del momento del secado de cada uno de estos cultivos de cobertura. En el extremo ustedes van a ver las precipitaciones que ocurrieron desde la siembra de los cultivos de cobertura hasta la siembra de los cultivos estivales. Se produjeron 580 milímetros en todo ese periodo y esto favoreció a la reposición de agua en el perfil.
Esta es una imagen como para que ustedes vean cómo se habían distribuido las precipitaciones en el año 2016, en qué momento habíamos sembrado los cultivos de cobertura, cuándo los habíamos secado y cuándo habíamos sembrado los cultivos estivales. Si ustedes ven en el año 2016, después de la siembra hubo precipitaciones importantes y la mayor concentración se dio cuando habíamos secado todos los cultivos de cobertura y nos preparábamos para la siembra de los cultivos estivales, y estos milímetros favorecieron a la reposición del agua en el perfil. Estos datos son de la campaña pasada, 2017, donde también se evaluó humedad o disponibilidad de agua útil en el perfil a la siembra, al secado de los cultivos de cobertura y después a la siembra de los cultivos estivales. Como les había mencionado anteriormente, los cultivos estivales que utilizamos eran algodón, maíz y soja. El algodón no se pudo sembrar en el mes de noviembre, octubre, como está establecido fecha por SENASA. Se sembraron juntos en el mes de diciembre debido a que no habían ocurrido precipitaciones para que nosotros podamos hacer la siembra y poder implantarlos correctamente. Entonces los tres cultivos se sembraron juntos en el mes de diciembre. Ustedes ven la disponibilidad de agua en el secado con rolo y la disponibilidad de agua en el secado químico. En la mayoría de los casos se presentaron igual. El químico nos daba una mayor reposición de agua en el perfil que el rolado. Y volvemos a resaltar que el triticale era una de las especies que más nos consumía agua en ambas campañas. Esta es una imagen nuevamente para ver cómo se habían distribuido las precipitaciones a lo largo de todo el año. Si ustedes ven, tuvimos importantes precipitaciones al inicio de campaña, lo cual hizo que se atrase la fecha de siembra de estos cultivos de cobertura, pero después de la siembra las precipitaciones fueron muy bajas, motivo por el cual los cultivos estivales los tuvimos que implantar al final del ciclo y en el mes de diciembre todos juntos. En cuanto a malezas, que era otra de las variables que nos propusimos medir, se determinó el peso seco de las malezas y el número de las malezas, en este caso está por metro cuadrado, y ustedes pueden apreciar que la vicia tenía casi 6 plantas por metro cuadrado, pero no presentaba materia seca de estas malezas, ya que se encontraban en estado de plántula y no significaba un peso importante. Triticale, prácticamente una planta sin peso, recién que estaba comenzando a germinar. Estos datos se tomaron a la siembra del algodón 174 días después de la siembra de los cultivos de cobertura. Estas son imágenes de la diversidad de especies que se habían encontrado ese año. Ustedes pueden ver la diversidad de especies en avena que se registraron. Se habían registrado 20 plantas por metro cuadrado y la que mayor predominancia teníamos era Echinocloa. Esta es una imagen de cómo se encontraba el lote al momento de la siembra del algodón. En el caso del centeno, ya vemos que la diversidad de especies disminuye. El mayor porcentaje estuvo encabezado por Parietaria y teníamos Echinocloa y Digitaria y solamente se habían registrado 10 plantas por metro cuadrado, y esta es una imagen de cómo se encontraba cada tratamiento antes de la siembra. En el caso del trigo nos pasó lo mismo. Si se acuerdan, en la imagen que habíamos visto teníamos el mayor número de especies y además el mayor peso de estas especies que se encontraban bien desarrolladas, y estas eran las especies que se encontraban en trigo. En el caso de vicia, 6 plantas por metro cuadrado de malezas, y Echinocloa nuevamente había encabezado la que mayor presencia tenían en los lotes. Esta es una imagen de cómo se encontraba la vicia en ese momento.
Y triticales no hay ningún registro porque, como vieron, se había encontrado menos de una planta por metro cuadrado en estado recién germinando de plántula. Entonces, en cuanto a control de malezas, fue muy bueno. Estas son imágenes de cómo estaban los lotes al momento del secado. Este es el caso de Vicia. Este es el rectángulo que habíamos sacado para determinar materia seca de Vicia al momento de la siembra. Ustedes pueden ver la cobertura que nos genera Vicia, y esto acompañado de la nodulación que vieron en las imágenes anteriores, y no se encontraban presencia de malezas. Y en el caso del año 2017, ustedes van a ver la mitad está separado en control químico y esto enrolado. Van a volver a presentarse la Vicia nuevamente con nula o escasa cantidad de malezas. No así ocurrió en el secado con rolo. Y este es nuestro testigo, el barbecho que habíamos incorporado en esta campaña. Después evaluamos lo que eran los rendimientos de cada cultivo de renta sobre los cultivos de cobertura. Ustedes podrán apreciar acá que no se encuentra registros de soja, que era uno de los cultivos que sembramos. No se pudo llegar a cosecha porque tuvo un ataque severo de hongos por las abundantes precipitaciones que estaban ocurriendo. Entonces no hay registro. De todos los cultivos, la Vicia y el algodón y el maíz sobre Vicia, obtuvimos una excelente respuesta de este cultivo de cobertura. Y en el caso del año 2018, cuando cosechamos la soja, sobre barbecho no la pudimos cosechar porque las malezas cubrieron totalmente la soja y no se pudo desarrollar. Pero sí lo pudieron hacer el resto de los cultivos, y estos son los resultados que uno evalúa. El algodón nuevamente sobre el lote que se encontraba sobre Melilotus y Vicia obtuvo los mayores rendimientos, no así el maíz, que el mayor rendimiento se nos registró en lo que es barbecho y en Melilotus. Entonces es como una puerta para seguir estudiando de cómo se comportan estos cultivos estivales sobre los cultivos de cobertura, pero en algunos de los casos, si uno puede observar cómo era el rendimiento de cada uno de los cultivos estivales sobre los cultivos de cobertura, obtenemos mayores rendimientos sobre cultivo de cobertura que sobre el barbecho. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿cultivos de cobertura sí o no? Debido a todos los talleres que se están escuchando y que venimos escuchando entre ayer y hoy, todos sabemos que los cultivos de cobertura aportan materia seca al suelo. En diferentes zonas es más o menos. En la provincia del Chaco estamos hablando de 4.500 a 6.500 de materia seca. Está comprobado que controla malezas, disminuye la diversidad de algunas especies, la disponibilidad de agua útil en el suelo, además consume, pero si después del momento del secado tenemos una precipitación importante, llega a recuperar la humedad que se encontraba al inicio de la siembra. Y en cuanto a rendimientos, en algunos cultivos tiene un efecto positivo incrementando estos rendimientos. Eso es todo lo que tenía para presentarles. Muchísimas gracias. Hola. Hola. A ver si están. Hola. Hola. El otro se anda. Bueno, vamos a tener 17 minutos de preguntas. Hola. Vamos a tener 17 minutos de preguntas. Alcen la mano y la ingeniera les va a contestar por orden. ¿Quién pega primero? ¿Hay otro micrófono? Ah, hay.
Bueno, la pregunta va referida en cuanto a la descomposición de esa materia seca después del secado. Si hay muchas diferencias entre el secado químico y mecánico. Algo mostraste, pero no alcancé a ver porque pasaste medio rápido. Y después también si eso influye en el impacto sobre las malezas también. En la presentación, la diferencia que había en el año 2017 que hicimos rolado y secado químico, se podía ver que la descomposición se producía sobre la mayor o la menor cantidad o kilos de materia seca que quedaba en superficie se producía sobre el rolado. Nosotros consideramos que al volcar el cultivo de cobertura, lo que hacía era, por las altas temperaturas, se descomponía mucho más rápido. Entonces, podíamos llegar a controlar malezas, pero a su vez la descomposición era mucho más rápido y uno considera que también puede generar un reciclado de nutrientes mucho más rápido y que estén disponibles para los cultivos estivales. Pero sí, la reducción era mucho mayor con rolado y menor descomposición sin rolado. Acá una consulta. ¿No pensás que por ahí la terminación del cultivo de cobertura en estado no tanto al 50-70% de floración, un poco más temprano, puede ayudar a lo que es el uso de agua y a la descomposición también posterior de los residuos? Sí, todo va a depender del año. Como ustedes vieron los datos, en el año 2016 no tuvimos complicaciones en el tema de disponibilidad de agua. El perfil pudo reponer toda el agua que había consumido el cultivo de cobertura sin ningún tipo de problema. Consideramos que si lo secamos antes, la producción de materia seca es mucho más bajo. No llega a desarrollarse el cultivo como uno espera para que cubra el suelo y que aporte esa materia seca y en el control de malezas. Entonces, por eso es la definición del momento del secado que nosotros aplicamos en estos lotes. Solamente, y el año 2017 no lo podíamos controlar, no sabíamos si iba a venir lluvioso, iba a venir una época seca. Evidentemente no se pudo reponer el agua que había consumido los cultivos de cobertura, pero si uno mira los resultados en rendimiento, no bajaron mucho del promedio que se habla en la zona. Hola, sí, acá. Bueno, referido a lo que estabas hablando, sabemos muy bien el estrés hídrico, la influencia que tiene en los cultivos, ¿no? Y yo veo que hay mucho sobre las zonas donde existe en realidad una reposición de agua en algún momento. Ahora hay sectores agrícolas en donde realmente es muy escaso el recurso hídrico. Hay ensayos que en esas zonas, llámese tirando al centro de Santiago del Estero, al noroeste de Córdoba, donde están complicadas, o sea, el estrés hídrico es importante, el cultivo de servicio se justifica, porque ahí veo que hubo un ensayo en donde el barbecho químico superó a todos los cultivos de servicio, ¿no? Sí, que fue el último año donde no hubo precipitaciones importantes, que no se pudo reponer el agua del perfil. Si justifica hacer un cultivo de cobertura, nosotros consideramos en la provincia no hacerlo todos los años, sino evaluar de cómo viene el año, si viene un año húmedo o un año seco, para realizar la implantación de estos cultivos de cobertura. Se planteaban rotaciones de cultivo de cobertura, luego los cultivos estivales, maíz y soja, y después hacer una rotación con girasol, y nuevamente la campaña siguiente pensar en incorporar de nuevo estos cultivos de cobertura, que no solo, todo va a depender la elección de hacer la siembra o no de estas especies, dependiendo del objetivo o el problema que cada uno tenga en su lote. Si venimos de una zona que tenemos problemas de humedad en el suelo, tenemos problemas de maleza o problemas de erosión de suelo, uno en base a esa problemática que se presenta en cada lote, vamos a definir qué acción realizar para poder llevar adelante. Esa es la conclusión a la que nosotros llegamos, de no hacerlo todos los años,
sino ir viendo. Lo que queríamos hacer con estos ensayos era, primero, tener información de la zona, que es muy importante, y nos estaba faltando, que la pregunta era cuánto producía de esa materia seca, controlaba o no malezas, y siempre la incógnita que nos quedaba era si consumían realmente toda la humedad del suelo y no llegaban a reponer. En el primer año, evidentemente, se sembró en fecha óptima. La fecha de siembra ronda alrededor de abril, mayo. Ya si nos vamos a junio, nos estamos atrasando. No es conveniente realizarlo en junio porque los ciclos se nos van alargando de cada uno de los cultivos y los vamos secando muy tarde. Entonces, las lluvias de primavera no le estamos dando tiempo a que repongan el agua que estos cultivos de cobertura extrajeron del suelo. Entonces, lo ideal cuando uno plantea esta siembra de los cultivos de cobertura es hacerlo en el mes de abril, mayo y no extendernos un poco más. Nosotros lo hicimos igual en junio para ver cuál era el comportamiento que tenían y cuánto nos estaba consumiendo de agua si uno comienza a trazar en nuestra zona. Una de las particularidades que tiene la provincia del Chaco es que, por lo general, los productores no realizan cultivos de invierno, sino que después de la cosecha de soja, de maíz, realizan barbechos largos, y era también evaluar los pros y los contras que tenía de dejar un barbecho largo o no, pero lo que nosotros resaltamos en esto es la disminución de la aplicación de agroquímicos en un barbecho largo versus la aplicación de un cultivo de cobertura. Nosotros hicimos un barbecho inicial para la siembra de los cultivos de cobertura, luego utilizamos solamente agroquímicos para el secado y después hicimos una aplicación antes de la siembra de los cultivos estivales y no hicimos más aplicaciones. Entonces bajamos la cantidad de aplicaciones en los lotes que veníamos manejando y no así en barbecho. No sé si respondí tu pregunta. Sí, una consultita. De todos los cultivos de cobertura que vos evaluaste, ¿cuál tiene mayor persistencia? O sea, ¿cuál dura más el rastrojo? ¿En cuál es mejor calidad de rastrojo? Y si eso tiene relación con el volumen de materia seca que generás. El que dura más en persistencia después del secado es el triticale. Pero el triticale es el cultivo que más consume agua del perfil. Es el cultivo que mejor controla las malezas también. Se ve, en el último año no se pudo ver, no hubo registros en la gráfica que mostré de mezcla en malezas. Eso es porque no había presencia de malezas en la mezcla de vicia y triticale. Entonces uno, evaluando de cuál es la situación, el triticale es el que más perdura, el que más tarda en descomponerse y el que mejor controla las malezas, pero contrarresta porque es el que más consume agua del suelo. Hola, por acá. Te hago una consulta. ¿Le pusieron números para saber el margen bruto en esta secuencia que nos mostraste? Porque por ahí va a rendir, una opinión, ¿no? Va a rendir menos, pero te queda más plata en el bolsillo que un cultivo convencional. Se sacó solamente el gasto de implantación y secado en el año 2016. Este año el sector de economía está analizando los dos ciclos a ver cuál es el margen que nos queda, y eso es algo que lo están analizando ahora, y teníamos un gasto desde la siembra hasta el secado de los cultivos de cobertura que estábamos hablando de 1.800 pesos por hectárea. Ahora eso es en el 2016 con un dólar distinto, con precios diferentes a lo que estamos hablando hoy en día. Acá. Buenas tardes, primero. Una pregunta, más o menos relacionada con la pregunta anterior. Vos habías dicho que había mayor rendimiento en algodón sobre Melilotus y vicia. Una diferencia con un cultivo convencional en números, ¿cuánto más o menos sería la diferencia que hay de rendimiento de un cultivo convencional y un cultivo sobre sin cobertura? Cultivo de cobertura y sobre, hablas sobre vicia o Melilotus. El primer año había algo más de 500 kilos de diferencia. El algodón sobre Melilotus y sobre barbecho, 600 kilos de diferencia. Y sobre vicia teníamos mucho más.
Esto habrá sido bajo porque la implantación del Melilotus no fue la que nosotros esperábamos. Tuvo muchos problemas de germinación, entonces no pudimos sacar datos certeros de este cultivo en cada uno de los tratamientos. Pero si uno evalúa en cuanto a rendimientos versus el barbecho, el nitrógeno o la fijación biológica de esta especie es muy favorable para aumentar los rendimientos del cultivo. Acá. De acuerdo a lo que mencionaste, que cuando uno se atrasa en la fecha de siembra, por ahí no es lo ideal por una cuestión del uso del agua. Y de que en el caso de estos ensayos, ambos salen de soja. ¿Y cómo sería o cómo se plantearía y qué cultivos se podrían hacer sobre cuando el lote sale de un maíz? Y sobre todo años como este, que en el norte por ahí se termina de cosechar a fin de julio, principio de agosto recién. ¿Qué cultivos de cobertura se podrían hacer sobre soja y sobre maíz? Sobre maíz. Sobre maíz de estas especies que habíamos presentado. Utilizando como cultivo de cobertura sobre maíz, la avena, la vicia, pero tienen un buen desarrollo. Nosotros hicimos un ensayo ahora que se sembraron también tarde, en el mes de fines de junio, y el problema que tiene es el poco desarrollo de la especie. Consideramos, venimos de días bastante fríos comparado con años anteriores. Los cultivos de cobertura se implantaron muy bien sobre estas rotaciones, solamente falta lluvia y luz para que puedan cubrir el suelo, que es lo que nosotros buscamos. Pero lo que más se usa en la zona, después de un maíz, es hacer avena, centeno o vicia. No habría ningún problema, cualquiera de estos cultivos de cobertura se implantan bien. No así en el caso de triticale, a lo mejor necesita un poco más de agua de arranque como para poder desarrollarse mejor. Lo que están haciendo y que lo presentaron en muchos talleres es cuando el cultivo de maíz está en pleno desarrollo, la siembra con avión para adelantar y no esperar al momento de cosechar el maíz y después de implantar estos cultivos de cobertura. Acá, una consulta. En el caso de la mezcla, vicia con triticale, cuando pasaban el rolo, ¿en qué cultivo se basaron? O sea, ¿cuál esperaron a que llegue el 80% de floración? Las densidades o la densidad que utilizamos, en el caso de vicia, fueron 15 kilos calculados por hectárea y en el caso del triticale estábamos hablando de 40 kilos. Entonces, el triticale tuvo mayor desarrollo y llegó antes a floración que la vicia. Entonces, para evitar que este no siga consumiendo agua, definimos elegir el momento de secado en base al desarrollo de triticale. El trabajo del rolo fue bueno, pero nosotros consideramos, y ustedes habrán visto en la gráfica, que en cuanto a agua, en el perfil, el que fue secado con rolo sí tuvo menor disponibilidad de agua en el perfil. Nosotros consideramos que el proceso de secado de las especies fue mucho más tarde que cuando lo secamos con agroquímico, entonces la planta siguió consumiendo agua un tiempo más, entonces por eso la menor disponibilidad de agua útil que tenía el lote cuando hicimos las mediciones. Acá, si tienen alguna experiencia de utilización de cultivo de cobertura en girasol, en ese caso, ¿cuál fue la causa por la cual no se utilizó en este ensayo? El primer año que se daban las condiciones para después de la cosecha de los cultivos hacer girasol, no contábamos con la disponibilidad de semillas en la experimental para hacerlo, pero es una tarea pendiente para ver cuál es el comportamiento que tiene el girasol sobre estos cultivos de cobertura y ver sobre qué cultivo estival, ya sea maíz, soja o algodón, el cultivo puede expresar su potencial máximo. Gracias. De nada. Bueno, si ya no hay más preguntas, estamos en tiempo. ¿Una más? ¿La última? Bueno, les damos gracias a la ingeniera.